Muy buenas noches a todos. Hoy continuamos con la unidad 2. Vamos a desarrollar la distribución normal. Una de las herramientas de mayor uso en las empresas es la utilización de la curva normal. Esto se utiliza para describir situaciones donde podemos recopilar datos y esto nos permite tomar decisiones que vayan a la par con las metas y objetivos de la empresa. Y ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Si deseamos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso mayor o igual a 150 kilogramos, el primer paso debemos de interpretar gráficamente el área de nuestro interés. En este caso nos dice que es superior, porque es mayor, superior que z, el valor de la variable. Entonces, como nuestra media se sitúa más o menos acá en el centro, bien en el centro, que es 140, 150 sería más o menos acá donde está la letra A, y superior porque nos dice mayor o igual a 150 kilos. Entonces esta sería esta área pintada, nuestra área de interés. Entonces representamos así la probabilidad de que z sea mayor que a, entonces es igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que a. Entonces, a todos estos valores que se sitúa bajo la curva, le vamos a restar, porque todo este valor representa el 100%, sería el 1, ¿verdad? Le vamos a restar el valor de z, que es menor o igual a A. En este caso, entonces, al completo esto le vamos a restar esta área para obtener el valor de A, que sería más o menos esta parte, porque el valor de Z siempre se encuentra entre el 0, que sería donde se sitúa la media, y la variable. Segundo paso, vamos a determinar mediante la fórmula el valor de Z. 150 es el valor de nuestra variable menos 140 el valor de la media dividido la desviación estándar nos arroja el mismo valor. Paso 3, vamos a buscar en la tabla este valor, que es lo mismo que el ejemplo anterior. Representa, según la tabla, 0,6915. Tercer paso, debemos hacer la suma o resta de áreas para encontrar la probabilidad que deseamos, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, el área de 0,6915 no representa el área que nos interesa, sino la contraria. En este caso, debemos restarle 1 de acuerdo a la representación gráfica. 1 menos 0,6915 nos arroja este valor. Entonces la probabilidad sería 0,3085. Y ahora vamos a ver el tercer ejemplo. Nos dice la estatura de mujeres adultas en cierta ciudad
tiene una distribución normal con media de 160 centímetros y desviación estándar de 2 centímetros. ¿Qué porcentaje de mujeres de esta región tiene una estatura de entre 158 centímetros y 163 centímetros? Primeramente, nos pide interpretar gráficamente el área de interés y luego determinar el valor de Z. Procedemos entonces con la resolución y nuestro gráfico nos queda así. Como en una distribución normal, la media se sitúa siempre en el centro. Lo tenemos acá 160 y nuestra variable 158 y 163. El lado izquierdo corresponde a valores negativos y el lado derecho corresponde a valores positivos. Entonces este sería el valor de Z o el valor del área de la curva que nos interesa. Al interpretar esto nos queda así: la probabilidad de que negativo 158 es menor que Z, porque Z sería la distancia entre la media y la variable, y este sería el valor de la variable. Entonces nuestra variable es menor que Z y Z es menor que el siguiente variable, que es de 163, porque esta área es superior que la distancia entre Z y la variable, es decir, la media y la variable. Esto es igual a la probabilidad de negativo 158 menor que 160 más la probabilidad de 160 menor que 163. Para determinar el valor de Z aplicamos esta fórmula. X sería nuestra variable 158 menos el valor de la media 160 dividido entre la desviación estándar. Al realizar esta operación nos arroja negativo 1 y buscamos ese valor en la tabla de la distribución normal y obtenemos el área de 0,3413. Para el segundo variable nos queda de esta forma: 163 menos 160, que es la media, dividido entre la desviación estándar. Al realizar esta operación nos arroja 1,5. Ahora lo que hacemos es sumar estos valores que hallamos. Primeramente lo tenemos para este negativo 1 y para este 1,5. Y buscamos esos valores en nuestra tabla y los sustituimos. Al realizar esta operación nos arroja 0,7745 o 77,45%. Es decir, la probabilidad de que la estatura se encuentre entre 158 y 163 es de 77,45%. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Acá nos dice: la estatura de mujeres adultas en cierta ciudad tiene una distribución normal con media de 160 y desviación estándar de 2 centímetros. ¿Cuál es el área bajo la curva normal de entre 163 y 168? Primeramente nos pide interpretar
gráficamente el área de interés. Luego procedemos entonces con la resolución, con nuestros datos disponibles, cuál es la probabilidad o el área de la curva de entre 166 y 162. Entonces nuestra media se sitúa bien en el centro porque es una distribución normal y el área que nos interesa sería esto, del área bajo la curva de entre 166 y 162. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para determinar cuánto equivale esta área. Al interpretar esto nos queda así: la probabilidad de 166 es mayor que z, porque z es la distancia entre la variable. Entonces z es menor que 162 también. Esto es igual que la probabilidad de 166 mayor que 160 menos la probabilidad de 160 menor que 162. Ahora procedemos a sustituir nuestros datos por nuestra fórmula. No tenemos x, nuestra primera variable, 162, menos la media, 160, dividido entre 2, nos arroja 1. Ahora buscamos ese 1 en nuestra tabla de valores y obtenemos el área de 0,3413. Ahora determinamos el valor de la siguiente variable, que es de 166, menos la media, 160, dividido entre la desviación estándar, nos arroja este valor 3. Buscamos ese valor en nuestra tabla de distribución normal y nos arroja 0,4987. Ahora ya tenemos estos dos valores, lo que hacemos es restar para obtener el área que nos interesa. Al realizar la resta nos arroja 0,1574 o 15,74%. Entonces, el área de la curva de entre 166 y 162 representa 15,74%. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Gracias por su atención.